Jaime, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Yo no los veo, entonces si alguien tiene alguna pregunta, me paran nomás, ¿ya? Perfecto. Por favor. Y no sé si estoy en la primera diapo o en la última. Esa es la primera. Esta es Ya, la primera. ahí sí estoy en la primera. Ya, muchas gracias por la invitación. Eh, es un poco desafiante hablar de metodologías participativas online, ¿cierto? Y tratar de construir algo. Eh, y lo que vamos a hacer, la propuesta, es que vamos a revisar algunas que son como, creo yo, claves como para poder empezar y detener la mirada en un par que creo que son súper útiles en el contexto en el que estamos hablando. Lo primero es que, ¿de dónde viene el tema de las metodologías participativas? Si bien no hay un origen común, ¿no? Pero por allá, por ahí, por los 60, 70 y en otras partes los 80, mucha de la investigación que se hacía en ciencias sociales era de un tipo extractivo, ¿no? Estaban los modelos de encuestas, entrevistas, donde llegaban los investigadores al territorio, ¿cierto? Eh, Se ve mi cursor, sigue a punto ahí, ¿o no? Sí, Ya. Llegaban los investigadores al territorio, ¿cierto? Hacían esta extracción de información. Posteriormente, el investigador o la investigadora con esa información se retira del territorio y hace un análisis fuera, ¿ya? Entonces, lo que empieza a suceder es que el conocimiento que se empieza a generar se aísla de la comunidad y por lo tanto no hay una apropiación ni se empodera de las soluciones o potenciales soluciones que podrían estarse dando. ¿Cierto? Y justo en el nacimiento de paradigmas como de investigación, acción colaborativa o participativa, eh, estos modelos de extracción de información más bien se cambian a modelos de generación de conocimientos compartidos, ¿cierto? Entre investigadores o facilitadores y las comunidades. Entonces tenemos hoy día que las metodologías participativas son una forma de organizar trabajo grupal, que permite, ¿cierto?, compartir conocimiento, analizar la realidad de las comunidades o de las poblaciones eh, y en conjunto definir o acordar acción. ¿Ya? Y esto es interesante porque el conocimiento en el fondo está en quien vive en el territorio. Y la gracia que tienen este tipo de metodología es que se realizan colectivamente, son flexibles, ¿cierto? Y están orientadas a generar acciones. Y algunas técnicas básicas que son las que vamos a ver, utilizan dibujos, ¿cierto? Mapas, caminatas por el territorio, tarjetas y votaciones simples por parte de eh, los asistentes o los participantes. Entonces, si nosotros vemos algunas técnicas básicas para un proceso, encontramos que se pueden organizar dependiente de los momentos de los procesos. Y cuando hablo de procesos, no me refiero a la organización de un taller en particular, sino que puede ser, en el fondo, un proyecto, ¿cierto? O una intervención que voy a desarrollar en el tiempo. Entonces, lo primero que yo debería hacer es quiénes participan y cuánto participan. ¿Ya? No todas las personas o todos los miembros de una comunidad participan de la misma manera porque depende del objetivo de la intervención o el objetivo de los proyectos. Y para eso hago análisis de actores, ¿cierto? Hago el diagnóstico en el territorio. Para eso puedo usar lluvia de ideas, mapas parlantes, caminatas ambientales. Analizo el problema. Una forma de hacerlo es un árbol de problemas o el análisis de actores. Priorizo y actúo, ¿cierto? Puedo hacer matrices de priorización de las acciones o de los problemas para luego definir un plan de acción para enfrentarlo y finalmente evaluar los procesos. Entonces, en esta ruta que vamos a hacer hoy, vamos a ver brevemente algunos de esos temas. Sin embargo, antes de partir con las herramientas o las técnicas propiamente tal, me gustaría... eh, ay, perdón, me quedé pegado, algo pasó.
Ahí sí, sí. Sí, se escucha bien. Eh, Hay un rol muy importante cuando hablamos de participación, que es el rol del que facilita los talleres o facilita los trabajos, ¿no? Que tiene una función más bien de guía y no es un protagonista propiamente tal. Cuando facilitamos, no tenemos que ser expertos en una materia en particular. Lo que nosotros debemos saber es cómo ayudamos al grupo, ¿cierto?, a hacer esa reflexión, a cómo ayudamos al grupo a guiar la conversación y a guiar el trabajo. Entonces, hay ciertos pasos que nosotros debiésemos definir como facilitadores, ¿no? Tener muy claro qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? El definir un objetivo claramente va a guiar todo el proceso, desde el tipo de material que voy a utilizar, el tipo de técnica que voy a implementar y quiénes son los que van a participar, ¿no? Durante el proceso, generalmente establecemos reglas, ya los voy a mostrar, ¿cierto? Se explica la dinámica del proceso y cuáles son los tiempos aproximados que va a ir tomando cada una de las etapas. Debemos preocuparnos de que todas las voces estén presentes y para eso vamos a definir algunas técnicas que nos permiten incorporar a gente que muchas veces por temas de vergüenza, ¿cierto? O por temas de personalidad, no son los que más hablan, ¿cierto? Y no están dominando en el discurso. Y lo importante es que yo no puedo imponer mi opinión cuando trabajo o hago mi rol de facilitador. Después, hacer el registro, ¿cierto? Entregar la información y cerrar con una síntesis y definir cuáles van a ser los próximos pasos a seguir. Lo interesante es pensar que en la participación, ¿cierto? Nosotros estamos recogiendo la diversidad, ¿no? Como dice el ejemplo, el adulto mayor reconoce la historia del territorio, el niño probablemente va a ver cosas que los adultos estamos normalizando, y un vecino nuevo podría traer una mirada fresca al el territorio. Entonces, el rol central del facilitador es que esas miradas, ¿cierto? Esas distintas visiones puedan emerger, ¿no? Y se puedan combinar en un diagnóstico que se hace colectivamente. Entonces, facilitador es más bien guía, ¿no? Del diálogo y la acción. Nos va a ayudar, ¿cierto?, a los actores a que puedan expresar los puntos de vista. Y esto es muy importante, ¿no? Yo me debo desprender de mis juicios o de mis prejuicios al momento de realizar la acción de facilitador, ¿no? No puedo llegar con la idea de, oh, me toca trabajar en esta comunidad y esta comunidad es compleja. Tengo que saber desprenderme de esos juicios y debo olvidarme muchas veces que yo soy experto, ¿no? Por ejemplo, yo soy biólogo marino, trabajo en pesca artesanal, pero si yo voy a facilitar un taller con pescadores artesanales, no puedo ir como el experto biólogo marino. Me tengo que desprender también de ese rol. A menos que, ¿cierto?, exista alguna pregunta concreta que yo deba resolver, o si me piden mi opinión, pero yo debo mencionar que me estoy saliendo del rol de facilitador para asumir ese rol experto y luego volver a mi rol de facilitador. Cuando tenemos la ventaja de trabajar en equipos de múltiples roles, ¿cierto? Nos podemos ir compartiendo esos roles. En general, cuando uno facilita, es muy importante tener gente que, por ejemplo, pueda tomar apuntes, ¿cierto? O alguien que pueda hacer el rol de experto, porque en realidad muchas veces lo que le toca al facilitador es esto, ¿no? Mediar en contextos donde existen altas presiones, ¿no? Donde existen miradas contrastantes, donde de repente pueden emerger conflictos. Por lo tanto, ¿cierto? El otro rol es mantener el respeto mutuo dentro del desarrollo de los talleres. Una de las características que debe tener el facilitador es poder guiar el diálogo, ¿cierto? Y para eso eh, tenemos que entrenar elementos de comunicación efectiva. No vamos a hacer una charla o una clase de comunicación efectiva, sino que la idea es acá entregar algunos elementos muy sintéticos, ¿no? Cuando facilitamos, la idea es abrir el diálogo. Por lo tanto,
cuando yo me dirijo al grupo, debo evitar las preguntas con respuestas del tipo sí o no. ¿No? Tengo que explorar, tengo que abrir las preguntas, ¿no? ¿Qué cree usted que pasaría si? O sea, ¿por qué cree que esto sucede? Evitar de nuevo estas preguntas sí o no, o evitar que mi pregunta condicione alguna respuesta. ¿Usted cree que si disminuyen los fondos se acabará el proyecto? Yo estoy condicionando un sí o un no, ¿cierto? Y estoy de alguna forma presionando la respuesta. Entonces las preguntas tienen que ser abiertas. Otro elemento importante dentro de la escucha activa es el parafraseo, que tiene una doble función. Por un lado, es que las personas con las que yo estoy interactuando saben que yo estoy atento a lo que ellos están diciendo, y por otro lado, me tengo que asegurar o me sirve para asegurarme que lo que yo estoy diciendo se está entendiendo en los términos que yo quiera. Una de las condiciones básicas dentro de la comunicación efectiva es que lo que importa no es lo que yo digo, lo que importa es lo que mi receptor está escuchando, lo que él o ella está entendiendo. Por lo tanto, para frasear, me sirve, ¿cierto? De nuevo con esa doble función. Ya, entonces, lo que usted me quiere decir es tal cosa. Ya, si le entiendo bien, lo que me está mencionando significa tal cosa, ¿cierto? Y ahí yo estoy de nuevo tomando el texto, o cierto, o el mensaje que me está dando mi interlocutor. Y el último paso importante, ¿cierto?, es ir consolidando las ideas. Cuando vamos pasando de un paso a otro, es lograr generar el resumen de esas partes de los procesos. Un elemento muy importante es la escala descendente, que es lo que me ayuda a generar eh, conceptos concretos. Por ejemplo, si me dicen, el problema acá es la falta de materiales. ¿Me podría explicar qué significa eso? ¿O me puede dar un ejemplo concreto? Sí, claro, el problema es que tenemos la plaza abandonada porque no tenemos palas ni tenemos carretillas para poder trabajar. Entonces, ya pasé de la falta de materiales a un elemento concreto, ¿no? Y eso es muy importante en algunas técnicas que les voy a mencionar un poquito más adelante. Y lo otro es la escala ascendente, que en realidad me sirve para saber por qué hay elementos que pueden ser importantes para las personas. Entonces, importante saber que cuando hablamos de participación, no todo el mundo en un proceso o en un proyecto es distinto cuando nosotros hacemos nuestros talleres en la comunidad o en el colegio, ¿cierto? Pero en un proceso más amplio o en un proyecto, no todas las personas participan de igual forma, simplemente porque puede haber gente que no está interesada, ¿cierto? O porque no tiene tiempo, ¿no? Y eso define niveles de participación, ¿cierto? Y cada uno, no voy a entrar en detalle, supongo que el material después estará disponible, ¿cierto? Cada uno de estos niveles significa objetivos diferentes de participación y compromisos diferentes con los participantes. Por ejemplo, en informar, lo que yo voy a hacer es proporcionar información equilibrada y objetiva que le va a ayudar a las personas a entender las alternativas y las oportunidades. Y mi compromiso va a ser, lo vamos a mantener informado durante el proceso. Si voy a trabajar en un nivel más alto, por ejemplo, como involucrar, el objetivo va a ser trabajar directamente con el público, ¿cierto? A lo largo de todo el proceso, para ver que las preocupaciones, todas las aspiraciones o las necesidades van a quedar incluidas dentro de ese proceso. Y el compromiso, en este caso, sería, trabajaremos con usted para asegurarnos que sus preocupaciones y aspiraciones se reflejen directamente en las alternativas desarrolladas. Y el nivel más alto viene siendo empoderar, que básicamente es poner la decisión final en manos del público, en manos de los participantes o en manos de la comunidad. Y mi compromiso ahí va a ser implementaremos lo que usted decida. ¿Ya? Eso es muy importante de entender, porque generalmente en los proyectos o cuando uno participa de propuestas y nos piden participación amplia, no necesariamente significa que vamos a estar trabajando en este nivel.
Y para definir la participación, una de las herramientas básicas que tenemos es el análisis de actores. ¿Qué es un actor? Son, en una definición sencilla, no son todos aquellos que están afectados positiva o negativamente por una acción, por un proyecto, por una iniciativa, o que pudiesen de alguna forma afectar a esa decisión. No sé si nosotros pensamos, por ejemplo, en un espacio costero, entre los actores, ¿cierto? Podríamos encontrar actores públicos como el Estado, privados como las empresas, ¿cierto? Sociedad civil, ONG, comunidades, usuarios directos, usuarios indirectos y muchas veces usuarios que son invisibles o que son marginados. Y de ahí la importancia en realidad de hacer un buen análisis. En general, no se le da mucha importancia a este tipo de herramientas o este tipo de análisis, pero es un instrumento súper poderoso justamente para poder identificar a gente que puede quedar excluida de los procesos. ¿Cómo puedo hacer yo esta identificación o estos primeros listados por parte de expertos, ¿cierto? Personas con conocimiento de la situación que me permitan identificar actores. O sea, por ejemplo, el municipio, en la oficina de medio ambiente de la municipalidad, probablemente puedan identificar a aquellas personas, ¿cierto? O aquellas organizaciones que están ligadas a proyectos ambientales específicos. Por selección propia, yo puedo hacer un llamado, ¿cierto? Puedo poner un anuncio donde vamos hoy día a tratar una temática en particular y aquellos que estén interesados van a llegar. Por parte de otros actores, yo puedo identificar algún par de actores claves, ¿cierto? Y con ello ir identificando a otros actores que a su vez me van a permitir identificar a otros actores más y por registro o datos de la población o por relatos de acontecimientos importantes, ¿no? Hay toda una batería de formas de identificar esos actores que además se pueden ir combinando. Muy importante, ¿cierto? Considerar algunas preguntas básicas para guiar el análisis. Se han incluido a todas las personas u organizaciones que tienen interés en el proyecto. Esto es importante, ¿no? Porque un actor puede ser una organización pero también pueden ser personas, ¿ya? Es muy importante definirlo porque va a depender del contexto en el que nos estemos moviendo. Se han identificado a todos los posibles partidarios y adversarios del proyecto. No son actores solamente los que me están apoyando, sino también los que pueden afectar el desarrollo de mi proyecto, los que pueden afectar la toma de decisión. Se ha utilizado el análisis de género para identificar diferentes tipos de interesados. Se han identificado a los intereses de los grupos vulnerables. Hay nuevos interesados que probablemente surjan como resultado o como desarrollo del proyecto. Todo ese tipo de cosas hay que considerarlo. Y el análisis de actores puede ser algo tan básico como un listado simple a análisis bastante complejos que son que permiten entender las estructuras de las redes sociales. No me refiero a redes sociales Instagram, TikTok, ¿no? Sino que a cómo están colaborando o compartiendo información y qué niveles de involucramiento hay. No vamos a ver hoy día cosas complejas de ese tipo, pero me parece interesante que podamos ver un par de formas de mapear eh, a los actores. Y una de las formas básicas es esta matriz de influencia-interés, donde interés no es cuántos están interesados en o tener interés en, ¿no? Se traduce en cuán afectados, positivo o negativo, podrían estar por un problema o un proyecto en particular. Y la influencia va a ser el poder, ¿no? La capacidad de incidir en decisiones o resultados. Entonces, yo voy a tener acá en la horizontal el interés, desde bajo interés, o sea, me afecta poco, a alto interés, ¿cierto? O me afecta mucho. Y acá, ¿cierto? La influencia, desde baja influencia a alta influencia. Y esto yo lo puedo hacer en una primera etapa con mi propio equipo de trabajo o dependiendo de la naturaleza del proyecto o el objetivo
de la intervención lo hago con otros actores, ¿cierto?, del territorio. Entonces, ¿qué me permite esto? Clasificar actores con baja influencia, bajo interés, que son actores secundarios, actores muy influyentes, porque tienen, perdón, altamente influyentes, pero con bajo interés, actores con alta influencia y alto interés, y aquí los afectados o más marginados, que podrían ser grupos o personas que tienen mucho interés, pero baja influencia. ¿Ya? Y esto generalmente en los proyectos o en las tomas de decisión es un punto ciego, se nos queda afuera. Entonces, si nosotros vamos a atender solamente la parte superior, vamos a generar problemas, ¿cierto?, con los que estén afectados. Entonces, esta es una primera clasificación que me va a servir para identificar dónde están en este mapa, ¿cierto? Y me puede definir estrategias para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, si consideramos que hay actores que están afectados, pero que son clave en el proceso, lo que yo tengo que generar son acciones, ¿cierto?, para eh, poder involucrarlos y que estén presentes en los procesos que se están desarrollando. Otra manera de hacer el análisis es lo que se denomina el arco iris, que, en el cual yo divido, ¿cierto?, en estos semicírculos, y ustedes pueden ver que en este caso se usa el nivel de influencia, influencia baja, influencia moderada, influencia alta. Tengo tres niveles de influencia y tengo tres niveles de afectación: de poco afectado, moderadamente afectado y muy afectado. Entonces, en el horizontal vamos a definir la influencia de baja a alta, y en la vertical el nivel de afectación. Entonces, por ejemplo, acá funcionarios de turismo tienen una alta influencia y se encuentran muy afectados. Por el contrario, ¿cierto? En este cuadrante donde podrían haber gente muy afectados y baja influencia, no tengo ningún actor. ¿Ya? La gracia de estos análisis de ambos es que yo los ejes, ¿cierto?, o las variables las puedo definir a mi gusto dependiendo de la pregunta, dependiendo del objetivo o dependiendo de la naturaleza del proyecto. De hecho, el arco iris yo lo puedo dividir en dos, ¿cierto? Aquí en este ejemplo se habla de actores públicos, actores privados y niveles de influencia desde lo local, regional o nacional. ¿Ya? Es la misma técnica, la misma gráfica, pero con otras categorías de clasificación. Tal como decíamos al principio, eh, la gracia de esto, en el fondo, es la flexibilidad con la que yo puedo aplicar las técnicas. ¿Ya? No son cosas que estén escritas en piedra. eh, yo los puedo ir adaptando, ¿cierto? Los puedo ir modificando dependiendo, de nuevo, de la naturaleza del proyecto, del objetivo que tengo, de cuál es mi pregunta. Brevemente les voy a mostrar un ejemplo de la aplicación de un análisis que realizamos en proceso de zonificación del área marina protegida en Juan Fernández, donde teníamos eh, muy poco tiempo para ejecutar las acciones y muy poco dinero para poder desarrollar el proceso. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer era, teníamos que ser bastante precisos, ¿cierto?, para aprovechar recurso tiempo y para aprovechar el recurso dinero. Entonces, partimos con el grupo de trabajo con un listado simple de la gente local, ¿cierto?, que conoce la problemática. Partimos con un listado simple, lo presentamos a las organizaciones que están relacionadas con el área marina protegida, pudimos ampliar ese listado, pero lo que teníamos que hacer era dónde cada uno de estos grupos iba a estar, para poder hacer acciones diferentes, ¿cierto?, a cada nivel de participación. Y eso lo hicimos en forma participativa, ¿cierto?, con este grupo que estaba encargado ya de la administración del área marina protegida, donde clasificaron a los distintos actores, y ya con esto
presente, lo que hicimos nosotros fue empezar a desarrollar la estrategia. Bueno, cómo vamos a abordar la información a la comunidad, a quiénes vamos a consultar, y esto nos permitió generar 10 grupos de interés, ¿cierto? Con los cuales íbamos a comenzar a desarrollar talleres específicos para el levantamiento de información. Esto tenía un doble propósito. Primero, que eran actividades temáticas que involucraran a estos grupos específicos, pero también evitar, ¿cierto?, que en las primeras etapas del proyecto pudiesen emerger algunos conflictos, ¿cierto?, que trancaran el proceso muy al inicio, ¿no? Entonces la idea era poder levantar información e ir mostrando la información a la comunidad, detectando estas posibles problemillas. Y eso, cuando nosotros hacemos la evaluación del proceso, nos damos cuenta que efectivamente todos los actores identificados de una forma u otra fueron partícipes dentro del proceso. ¿Qué nos permitía esto? Buscar de aquellos actores relevantes, incluyendo aquellos que habían sido marginados de los procesos anteriores, porque de nuevo están invisibles, ¿cierto?, a los ojos no de la comunidad, pero a los ojos de los proyectos específicos. Esa es una de las herramientas o una de las técnicas que yo eh, recomiendo hacerla siempre antes de iniciar los procesos. Pueden ser incluso en forma personal o con el equipo de trabajo, pero se puede ir repitiendo, ¿cierto? En la medida que se va desarrollando el proyecto o la iniciativa. Este análisis, que parece sencillo, no lo es tanto porque es muy sensible a la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del área marina protegida, la pregunta específica era quiénes participan y cómo en el proceso de zonificación. Pero podrían haber sido actores muy diferentes si mi pregunta hubiese sido quiénes participan en el proceso de gobernanza, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo ahí porque la pregunta es clave para guiar el análisis. Otra de las técnicas que se usa bastante y que yo creo que más de alguna vez la mayoría de nosotros ha estado en talleres donde se aplica es la lluvia de ideas. Puedes pensar 20, 30 minutos más o menos cuando el caso es simple, pero siempre hay que tener ojo con los tiempos, ¿no? Generalmente uno puede subestimar el tiempo. ¿Y cómo se aplica esto? ¿Cierto? Parte con una pregunta específica. Esto es un taller que realizamos en Caleta San Pedro, donde estábamos viendo los niveles de vulnerabilidad que tenía la comunidad respecto eh, a temas de cambio climático. Y parte con la pregunta específica, ¿cierto? ¿Qué problemas ambientales vemos en nuestro espacio? Y aquí hay diferentes formas de hacerlo. Una es que esto se organiza en grupos, ¿cierto? Y cada grupo trabaja con estas ideas. O lo otro es repartir POSIT a cada una de las personas para que ellos vayan anotando esa idea. Es muy clave en este tipo de ejercicios que cada tarjeta o cada POSIT es una idea, ¿ya? En eso hay que tener mucho ojo. Generalmente cuando nosotros organizamos talleres establecemos algunas reglas que las concordamos con los participantes. Acá, por ejemplo, que teníamos, se permiten todas las ideas, no hay ideas buenas o malas, ¿cierto? Escuche con respeto a sus compañeros o compañeras. Entonces, todas las ideas sin criticar, e insisto, es clave tener una idea por tarjeta, una idea por POSIT. Y aquí el rol del facilitador es clave, eh, porque como pueden venir muchas ideas, es necesario empezar a agruparlas por temas, ¿cierto? Y eso me permite identificar muchas veces cuántos temas salen, que aquellos temas que son más frecuentes pueden ser los más importantes. Clave también entender que pueden haber mismas ideas o mismos temas escritos de forma diferente. Y ahí, de nuevo, es importante la escala descendente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué piensa que significa? ¿No? Para llegar. Entonces, para llegar a una idea concreta. Esto me permite ir agrupando, ¿cierto?, las tarjetas y si es necesario puedo buscar un concepto común que una todas las tarjetas que agrupé.
Los materiales son muy básicos, ¿cierto? Post o tarjetas de papel, plumones o marcadores, papelógrafos, ¿cierto? Para recoger las ideas o un pizarrón. Y como mencionaba, lo clave es el agrupamiento y la escala descendente, para llegar a cosas concretas, ¿cierto? Evitar cosas que se dupliquen o evitar malos entendidos, ya que dos tarjetas pueden expresar lo mismo, pero escrito de manera diferente. Entonces, si vemos un pequeño resumen, partimos con el análisis de actores, ¿cierto? Convocamos a nuestro primer taller con esos actores y lo que estamos haciendo con esta lluvia de ideas es empezar a identificar problemáticas, actividades, soluciones, ¿no? Pero estamos ya con la participación de las personas. Otro ejercicio muy útil, ¿no? Es el mapeo o cartografía participativa, también puede ser mencionado como mapa parlante, y lo que permite esto es que las comunidades, todos los participantes, dentro de esta cartografía o dentro de este mapa, van a analizar su territorio. Y eso es importante porque son las personas locales las que son los protagonistas. No solamente son una fuente de información, sino que son la gente que está habitando los territorios. Y acá yo puedo partir desde un papel en blanco, donde la gente va a dibujar el mapa, va a hacer su territorio, o en este caso son mapas impresos porque estamos tratando de identificar cosas específicas en lugares específicos. Esto de nuevo es el taller en Caleta San Pedro, acá en Coquimbo, donde la gente está identificando, ¿cierto?, amenazas o sectores vulnerables de la comunidad por temas asociados a cambio climático. Y acá lo que estamos viendo, ¿cierto?, en esta foto es cómo las personas de la comunidad local, en el caso de Juan Fernández, están identificando distintos usos que realizan de sus espacios marinos costeros. ¿Ya? Entonces, de nuevo, es la información de la comunidad local la que está quedando resumida ahí. Y en este otro caso, por ejemplo, hicimos hace muchos años atrás en Caleta Guayacán, y aquí partimos de una decisión metodológica diferente, ¿no? Fue un papel en blanco donde los pescadores reconstruyeron la caleta y fueron identificando distintas problemáticas. En este caso, cosas asociadas a contaminación, ¿cierto? Eh, pero específicamente de la caleta. Como un ejemplo, ¿cierto? eh, yo trabajo con niños escolares, ellos pueden marcar dónde se acumula la basura, dónde hay llaves que están funcionando mal, ¿cierto? Dónde se podría generar un huerto, por ejemplo, a nivel comunitario, dónde hay microbasurales, ¿cierto? Dónde pueden estar las acequias contaminadas, sitios eriazos, ¿no? Espacios donde poner puntos limpios, qué sé yo, ¿no? Esa es es la riqueza que tiene este tipo de herramientas que son muy fáciles de implementar. Otra cosa que funciona muy bien es la caminata ambiental o transecto, ¿cierto? Donde el grupo simplemente lo que hace es recorrer el espacio con una pauta simple, una pauta de observación. ¿Qué vemos? ¿Qué problemas aparecen? ¿Qué oportunidades existen? ¿Quiénes usan este espacio? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Cierto? De nuevo, si lo hacemos a nivel escolar, una caminata puede detectar basura junto al kiosco, ¿cierto? La llave que gotea, sectores de patio sin uso, eh, pero la idea es poder, ¿cierto?, hacer esta caminata por el territorio, que yo incluso después lo puedo también combinar, puedo combinar esta pauta de observación, ¿cierto?, con un ejercicio eh, de mapeo. Otra técnica muy útil es el árbol de problemas, ¿cierto? Donde las personas dibujan en este papel craft, papel en blanco, dibujan un árbol donde en el tronco se define la problemática. Este caso también lo hicimos hace muchos años en Caleta Huentelauquén, al sur de Coquimbo, y la problemática que tenían los pescadores es que ellos no eran dueños del terreno donde se ubicaba la caleta. Entonces, en el tronco tengo la problemática, en las raíces yo voy a tener las causas del problema, y en las ramas, ¿cierto?, lo que yo voy a tener son los efectos que causa
ese problema. Mientras más profunda la raíz, en términos del diagrama, en términos del dibujo, ¿cierto? Más profundo es el problema. Y para hacer eso, de nuevo, yo ocupo la escala descendente, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre esto? ¿No? ¿Por qué cree que esto está pasando? Y así vamos identificando todos los problemas. Ahora, esto sirve para no solo atacar los efectos, sino que entender las causas, ¿cierto? La raíz donde están los problemas. Un microvascular de un sitio de Iriazo, que podría ser el problema, las raíces, ¿cierto? O las causas, retiro municipal infrecuente, ¿cierto? No hay un punto limpio cercano, hay problemas de hábitos de algunos vecinos que están generando, están tirando las basuras ahí, y las ramas que van a ser los efectos. Vamos a identificar que hay vectores, ¿cierto? Hay contaminación y deterioro del espacio público. Ahora, la idea no es solamente quedarse con el problema, y en este caso, ¿cierto? Este árbol problema lo combinamos con las soluciones. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Estoy transformando todo este análisis negativo en afirmaciones positivas que me generan un escenario ideal. Entonces, ¿cuál es la solución? Que nos den el comodato en caleta Huehuetenanquén. Entonces, de nuevo, ¿no? No basta con mirar los efectos y va a ser la copa, sino que hay que actuar sobre las raíces para cambiar la realidad. Otra alternativa es combinar el problema con las causas y la solución, ¿no? Acá yo tengo una problemática definida que tiene que ver con el deterioro de recursos marinos costeros, perdón, la deformación de los tipos de ejemplos, pero es mi deformación profesional, son los contextos donde yo he ido aplicando este tipo de herramientas. Entonces el problema es la escasez de recursos costeros, en este caso los pescadores o la comunidad identifican las causas, pero en la copa está identificando las soluciones a ese problema. ¿Ya? Entonces tengo múltiples formas de realizar la misma técnica. Si encuentro el problema, ¿cierto? Encuentro las causas o encuentro soluciones, puedo definir dónde puedo actuar, ¿cierto? Y en este definir dónde puedo actuar, puedo tener muchas alternativas y no las puedo atacar todas. Y para eso nosotros usamos algunas técnicas de ranking que nos permiten clasificar, ¿cierto? Algunas alternativas, algunas acciones, donde poder concentrar los esfuerzos. En este caso, también estamos hablando de un tema de eh, efectos de cambio climático en una comunidad. Entonces, identifican amenazas, identifican sensibilidad, identifican impactos. Y lo que vemos aquí básicamente son tres técnicas. Primero, la lluvia de ideas para generar, ¿cierto?, cada uno de estos elementos, el agrupamiento de tarjetas, ¿cierto?, con ideas similares, y finalmente la priorización. Entonces, ¿qué hacíamos acá? A la gente se le daban puntos adhesivos para que ellos fueran votando por algunos de los elementos que ellos consideraban más importantes. ¿Qué ventaja tiene esto? Que eh, abre la voz a cada una de las personas que participan, por un lado. Por otro lado, se evita el monopolio de la discusión por parte de algunas personas que puedan tener más poder dentro de la comunidad, ciertos dirigentes, qué sé yo, y que puedan generar que la discusión se vaya a un lado que no es lo que la gente quiere hacer. Eh, y por otro lado, me ayuda a que estos procesos sean un poco más rápidos. O sea, nosotros podemos tener discusiones eternas en un taller solo para definir esto si lo vamos a estar conversando. Entonces, esto también me ayuda de nuevo a apurar las cosas, ¿cierto? A que cada persona vote, mi voz queda representada y sirve para validar también estos procesos. Otra técnica de ranking que a mí me gusta mucho hacer es lo que se denomina la matriz de importancia, urgencia y facilidad. Y, perdón, factibilidad. Entonces, en las columnas,
van a estar importancia, urgencia, factibilidad, y en las filas, en las tarjetas, van a estar las distintas acciones o las distintas soluciones. ¿Cómo opera esto? Yo reparto votos o puntos, aquí son pegatinas, pero también lo puedo hacer con un plumón, ¿cierto? Y le reparto, por ejemplo, 5 votos a cada uno o a cada persona para que vote por importancia, para que vote por urgencia y para que vote por factibilidad. Y estos 5 votos que tiene para importancia los distribuye como la persona quiere. Si hay algo que esa persona considera que es muy importante, le puedo asignar los 5 puntos. Si creo que es menos importante, le puedo asignar uno o no le puedo asignar ninguno. Lo reparto como yo quiera dentro de la columna. Ahora, yo uso 5, pero pueden ser 10, pueden ser 3, todo depende de cómo uno quiera implementar el ejercicio. En este caso, en estos dos ejemplos, no usaron importancia, urgencia y factibilidad, usaron solo dos. Creo que este es importancia, factibilidad, y acá era importancia y urgencia. ¿Ya? ¿Qué me permite esto? Que cuando yo sumo en las filas, ¿cierto? Voy a tener un total. Y en este caso me parece que este es el más votado, ¿cierto? Es el más importante y el más factible de abordar por lo que consideraron los asistentes a ese taller. Entonces, ya de 3, 7 elementos, ¿cierto? Que no me voy a poder hacer cargo de todos, ya estoy eligiendo uno que me permite eh, ir avanzando. Y aquí de nuevo ocupamos 3 técnicas: lluvia de ideas, agrupamiento de las tarjetas, se fijan que ahí están agrupadas, y algún elemento de priorización. Otra técnica de ranking es la que lo denominan constructos, ¿no? Y lo que yo hago es que acá, por ejemplo, en este caso, hay 3 alternativas de solución y se evalúan en términos de costo, de bajo a alto. Acá nosotros usamos una escala de 1 a 5, burocracia poca, mucha, impacto alto, bajo, el impacto de aplicar la medida en términos de si la solución que yo estoy planteando realmente va a servir, y la factibilidad para aplicar la medida, de alto a bajo. Entonces, si ustedes se fijan, si vemos costos bajo, tiene 1. Burocracia, poca burocracia, tiene 1. Impacto alto tiene 1 y la factibilidad alta tiene 1. Entonces, en este caso, la menor suma es la que me va a definir el primer lugar. Acá vemos que la alternativa 3, ¿cierto? Es la más lejana a trabajar para la implementación porque es la que tiene la mayor suma. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos implementar o buscamos alternativas eh, de mejoramiento de espacios públicos colectivos, podemos evaluar impacto ambiental esperado de alto o de bajo a alto, ¿cierto? Facilidad de implementar, de nuevo, de bajo a alto, costo asociado, bajo a alto, apoyo disponible, bajo a alto, y rapidez del resultado, bajo a alto, ¿no? Y cada uno va a votar, ¿cierto? Esto se discute, se llega a consenso o a mayoría y se vota cada una de las alternativas. Entonces, identifiqué mis actores, ¿cierto? El análisis de actores. Posteriormente, identifico problemas, ¿cierto? Identifico las causas del problema y las potenciales soluciones del problema. Identifico alternativas sobre las cuales poder trabajar y me puedo generar una agenda corta. ¿Qué es lo que busca la agenda corta? Es que se puedan hacer acciones concretas para abordar una problemática. Por ejemplo, tenemos un sitio Ereazo que abandona, en abandono y que se está acumulando basura. En mi agenda corta, la solución no puede ser ir a hablar con el alcalde. Hay hartas cosas que yo debo hacer antes de llegar a hablar con el alcalde. Y quizás ni siquiera tengo que llegar a hablar con el alcalde, tengo que llegar a hablar con el encargado de la municipalidad de la parte de medio ambiente, ¿no? Entonces,
es definir esas cosas concretas que nos permiten generar acciones concretas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Cierto? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? Pucha, conseguir la cita con el encargado de medio ambiente de la municipalidad. ¿Qué recursos necesito? Recursos de todo tipo, de dinero, movilización, equipamiento, todo lo que sea recursos. Tiempo para ejecutar la acción, 2 semanas para conseguir la cita con el encargado de la municipalidad. ¿Quién realizará la acción? Pedrito. ¿Y cuáles son los medios de al grupo con el que se está trabajando de que hizo efectivamente lo que se había definido cuando le dijeron que él tenía que eh, ejecutar la acción? Y ya casi terminando, ¿cierto? En general, lo que yo hago o lo que uno debiese hacer es la evaluación del proceso. Y cuando hablo de la evaluación del proceso, es la evaluación del taller, ¿no? Puedo trabajar con un semáforo, qué funcionó, qué mejorar y qué no funcionó. Puedo funcionar con deditos para arriba, deditos para abajo. Puedo hacerlo con caritas, ¿cierto? Y lo que vemos acá en este ejemplo es una evaluación que hicimos con estudiantes o la hicieron los estudiantes. Nosotros o lo que yo buscaba era evaluar si los resultados de aprendizaje de la asignatura, enfoque de trabajo colaborativo, realmente se estaban logrando. Y evaluamos finalmente el proceso de ese taller. Esto es muy importante porque no es una crítica, ¿no? Es hacer la mejora continua de los procesos. ¿Qué no me está funcionando? ¿Qué funcionó bien? ¿Los tiempos fueron adecuados? Etcétera, ¿no? Es importante poder realizar esa evaluación de cierre en un taller. Entonces, si nosotros lo vemos en una ruta práctica, ¿no? Tenemos 7 pasos que pueden ser aplicables en una jornada, en un colegio, en la junta de vecinos, en el grupo de scouts, en el club deportivo, ¿cierto? El club de adultos mayores. Mirar la caminata ambiental, conversar, la lluvia de ideas, ¿cierto? Entender árbol de problema, organizarse, análisis de actores, elegir matriz de priorización, actuar, plan de acción y revisar el proceso, semáforo. Entonces, ¿qué vemos en nuestro territorio? ¿Cuáles son nuestros problemas ambientales? ¿Por qué ocurren? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Quiénes pueden ayudarme? ¿Cierto? Importante, aquí está el análisis de actores de nuevo. Elegir por dónde vamos a empezar, qué, quién, cuándo, con qué vamos a actuar y revisemos el proceso, ¿cierto? No es necesario que todo esto se haga en una sesión, ¿cierto? Un grupo puede empezar con alguna parte, ¿cierto? Otro con otra parte, digamos, pero ya estamos generando la participación. Y podríamos pensar que para empezar en nuestras comunidades, ¿no? Entender que las metodologías participativas no son técnicas complicadas, ¿no? Sino uno busca, claro, cada maestrito con su librito, yo tengo mis preferencias, pero si uno busca en Internet, está lleno de metodología participativa, ¿no? Hay mucho material que nos permite decidir y aprender en conjunto. La clave está en poder diseñar bien los procesos, ¿no? Y en poder facilitar el, el taller, el proceso, como una guía, sin estar yo imponiendo mi visión sobre el sistema. Es muy difícil que si yo soy parte de una comunidad, también ser el facilitador. Entonces, no necesito ser un experto, hay que partir con una técnica simple, pero hay que dominarla. ¿Ya? Cuando uno aplica estas técnicas y en realidad no las domina, se nota y los resultados no son buenos, ¿no? De nuevo, hay que ver qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cuál es la pregunta que va a guiar mi análisis y ahí yo elijo la técnica. Muchas técnicas o todas las técnicas son muy sensibles a la pregunta que yo estoy haciendo. Si yo hago una mal la pregunta, la técnica no me va a resultar. Por eso es necesario, ¿cierto?, partir con técnicas simples. Lluvia de idea, el mapa. El rol de facilitar, preguntar, escuchar, ordenar, ¿cierto? Yo no puedo dar las respuestas si estoy facilitando. Y empezar de a poquito, ¿no? Con una técnica, en una clase, en una sesión.
es difícil llegar a calcular los tiempos que me puede demorar una serie de técnicas aplicadas en conjunto si yo no las he aplicado nunca. Entonces, el primer paso, ¿no? Pues, para ustedes, ¿no? Elegir una técnica de las que se vieron hoy día y probarla, ¿cierto? Empezar a jugar con esto y empezar a experimentar con el grupo. Eso sería. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho con el tiempo. Gracias.